Sinja de vernos nuevamente en este Boker, en esta mañana. Es un honor, un orgullo, nos enorgullece pues el parte de Efraín, poder colaborar con más amigos que desean hacer los cambios que se necesita para poder adquirir el conocer cómo ser un pueblo de Elohim Yahweh. Aquí estamos entonces, un shalom para todos, cercanos y lejanos. Estamos pues en la parashá número 36, y hay algunas cosas que cuando las leemos realmente nos cuesta entenderlas. Sin embargo, todos debemos de entender un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, se comienza algo, entonces hay que llegar al final, porque si nos quedamos a la mitad del camino, entonces no llegamos al objetivo. Muchos se han leído y se han quedado a la mitad del camino, se han quedado a la mitad del camino y no han llegado al punto de llegada. Entonces, como no llegaron al punto de llegada, entonces se han quedado pues en un camino errado, equivocado. Entonces eso es lo que está pasando. Se quedaron ahí en el tiempo, al final Leví, y ahí ya no caminaron más. Así que se puede ver que en las Escrituras se ven tres periodos bien importantes, como es la historia de Noa y Abraham, Isaac y Jacob. Se puede ver bien ese tiempo, y luego el tiempo de la Yetzia, de la salida de Egipto, y todo ese tiempo se logra ver pues que todo fue el tiempo de Moisés. Incluso entrando a Eres de Canaán, se ve como que hay 1, 2, y luego Mashiach Yahushua como en 3 etapas. Así que es deber plasmar esa casa, ese construir, cómo Elohim lo ha venido elaborando, ¿no? Entonces, si uno se ubica un tanto en esas señales, entonces pienso que fácilmente se puede dar al punto de llegar. Miren, el Elohim, pues, en esta Gadol Parashá que tenemos, Mayón, hemos observado la forma, la estructura, el mecanismo que Elohim dejó para llevar a cabo su plan. Y al ver esta Divrei Hayamim, al ver la Parashá 36, Bejalotja, otros leen Bejaloteja. Entonces, que quiere decir cuando enciendas o cuando eleves. Entonces, en sí, ¿qué significa eso? Que es la orden dada de parte de Yahweh para los Leviín, para los Coanín, para Aarón, para el Cohen Gadol. Entonces, eso es lo que sí encierra esta parashá. De hecho, se ve bien corto, ¿no? Es bien corto. Se da la orden ahí, vemos. Usted puede ver ahí. Se ve bien corta el significado de la parashá. Se ve bien corto, miren. 8. Entonces Yahweh habló Moshe habla a Aarón y háblales cuando pongas las lámparas. Las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente de la menorá. Entonces, así lo hizo Aarón. Puso las lámparas al frente de la menorá, como Yahweh había ordenado. Entonces, de ahí se desprende el Shem, el nombre, pues, y podemos ver, pero que no tiene mucho alcance. No tiene mucho alcance esa parashá. Sin embargo, es bastante temas o profundo lo que hay encerrado en estas pocas milín que están acá. Así que como observamos de la menorá,
el símbolo de la menorá, cómo Elohim da la orden, cómo la deben de encender, las 7 lámparas, la menorá toda de oro puro, labrada a martillo, habla ahí, y las 7 lámparas, cómo Aarón tenía que tener el cuidado de cómo encender esa menorá, ese candelero. Ahí habla que iban a alumbrar hacia el frente, hacia adelante. Entonces, la orden dada se ve fácil, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con esto? Que es el equipamiento. Elohim estaba ordenando, estaba organizando aquel lugar, estaba organizando las tribus de Israel. No sencillamente porque él quería hacerlo, sino que porque quería ayudarle a sus tribus de Israel. O sea, usted como padre, hija, madre, o quien sea, que va a amueblar su casa, pues ¿para qué la va a amueblar? ¿Para qué la va a equipar? Para que exista, para que las ocupe, para que se sirva de ellos, para sacarle provecho a ellos, ¿o no? La mesa, la cama y todo eso. Entonces, para provecho de los niños, de los hijos, de las hijas, para todos, pues. Entonces, si usted comprende, ese es el objetivo de Yahweh. Vean que no fue nada malo, pues. O sea, no fue para mal, sino que todo era para bien. Entonces, para que el Gadol Abba, el papá, con sus hijos, con su banín, pueda comunicarse. Así que por eso les proveyó luz, pues. Porque una casa sin luz, pues usted no sirve tampoco. Entonces ahí en oscuro va a andar. Sin maíz. Entonces Elohim todo le estaba proveyendo ahí. Incluso en el desierto, en el Edbar, ahí les proveyó maíz. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Obedecer y dar toda rabá. Entonces se ve que al principio así lo hicieron, así lo tomaron, así lo hizo Aarón, así lo hicieron los leviín, tal como Yahweh lo había hablado. Los leviín, los levitas que fueron escogidos como primeros, pues como primogénitos, la primogenitura se le fue dada a ellos. O sea que Elohim proveyó pues gente capaz, gente capacitada, preparada pues para ayudarles a ellos. Por eso los ungió, los purificó, los llevó en un proceso de aprender, ahí vemos, los hizo nacer de nuevo, los hizo que se raparan todo su cuerpo, dando un símbolo, como haciendo un símbolo. Vaya Levín, ustedes van a cambiar hoy de aquí en adelante. Ustedes son otras personas. Porque ustedes van a ayudar, van a ser ejemplo de las 12 tribus de Israel. Sí, ustedes van a ser Kedoshim. Así que van a ser los Richonim, los primeros, que van a empezar esta labor, esta administración. Ustedes son los Bejorim, los primogénitos. Son míos, son exclusivamente para mí. Entonces, ahí está el proceso. Que ellos, se ve pues, que fueron ungidos, mecidos, dice, como ofrendas mecidas a Yahweh. Ofrendas mecidas. Mecidas significa, va Elohim, aquí están los primogénitos, acéptalos. Entonces, por ahí dicen unos que, por eso dicen, nos mecemos, dice. Cuando estamos en Abodá nos mecemos porque somos ofrendas mecidas, hablan uno por ahí. Entonces, ven ahí ustedes que de 30 años hacia arriba iban a desempeñar su labor. De 25 entraron a un preparativo, pero de 30 empezaron su administrar. Entraron de 25, ¿no? De 25, 5 años de preparativos de enseñanza, creo, y 30 años, así como Mashiach, ¿se recuerdan? Que de 33 años o 30 años empezó su administrar, ¿se recuerdan eso? Entonces, todos aquellos fue una figura, ¿no? ¿A qué edad más o menos empezaban su administrar? Así que ahí vemos esa menorá que iba a extender hacia adelante y que pues el presentar de Yahweh en aquel lugar
Y pues los leviín fueron gentes importantes ellos, importantes para Yahweh. Fueron presentados pues delante de Yahweh y además fueron presentados, habla ahí, delante de la cajal de Israel. O sea que Elohim no iba a hacer nada hacia el azar, sino que todo fue ordenadamente. Porque igual los se ve que ellos, los leviín, aceptaron pues ser los representantes de Yahweh y ser los representantes también, podemos decir, de la cajal, porque ahí tuvieron ese presentar de ellos. Para que ninguno más adelante anduviese reclamando, ¿no? Y bueno, ¿por qué no a mí? ¿No? ¿Por qué no me incluyen a mí ahí? Ajá. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Que para que ninguno después anduviese de envidioso o de celoso, queriendo tomar un cargo que en aquel entonces no le tocaba. Así que ese es el orden que Elohim estableció. Usted lo hemos visto ahí. Incluso en el 8 Ezer, y los presentarás a los leviín delante de Yahweh, y los hijos de Israel pondrán sus manos, miren, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los leviín. Entonces igual va, como poniendo la bitajón, o la confianza pues, en los levín. Entonces Aarón presentará a los levín delante de Yahweh como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir la labor de Yahweh. Y viene el proceso, ¿no? El proceso que se les hizo para poder estar listos y así desempeñar su labor. Como todo eso iba a ser pues una figura, ¿no? Siempre el simbolismo de aquellas tribus de Israel, como pues ellos pasaban como ser el gobierno, podemos decir, el gobierno de las 12 tribus de Israel de parte de Elohim. Todo ello dando a entender que Elohim trataba con aquella mishpahá, con aquella familia de Abraham, de Isaac y Jacob. Y que más tarde, por supuesto, Elohim iba a levantar a la segunda familia, la mishpahá, nacida del Mashiach Yahushua. Lo único que ya no iba a elaborar los leviín, porque los leviín iban a tener su cumplimiento. Iba a tener su límite, pues, los leviín, y como iban a tener su límite, entonces se iba a levantar la segunda familia, que es la de Mashiach Yahushua. De hecho, ya el Cohen Hagadol dejaba de operar, dejaba de funcionar, y entraba pues a operar un nuevo Cohen Hagadol, para poder administrar a los nacidos en el Mashiach Yahushua. ¿Sí? Siempre podemos decir casi de la misma familia, ¿no? A los de Mashiach Yahushua de la misma familia, siempre familia de Bazar, pero estos en Mashiach Yahushua había un mecanismo pues nuevo, cómo poder hacer de Mashiach Yahushua y cómo poder ser Benei Yahweh, cómo poder ser Israel, Efraín en Mashiach Yahushua. Así que eso es lo que vamos viendo, ¿no? Eso es lo que vamos viendo en cada parachá, para que nosotros podamos entender el punto de partida y el punto de llegada, y no quedarnos acá, porque si nos quedamos acá, entonces nos descalificamos, no entendemos. Así que vea usted, estamos en el Midbar, estamos en el desierto, grandes cosas iban a pasar de aquí en adelante. Si usted observa, mira, Joti, usted observa cómo hablaron aquí, pues hicieron tal como él mandó. Sí, hablaron, pues. Mire que todo, pues. Seguramente Elohim aquí estaba contento con ellos, estaba en Sinja. Pues sí, Elohim se alegra cuando sus hijos se esfuerzan en obedecer. Sí, se pone en Sinja, pero no se alegra cuando un hijo se pone así, renuente, se dice. ¿Cómo? Renuente ante su labor, podemos decir,
ante su responsabilidad. No, eso no le gusta a Elohim, pues. Por eso es importante para todos que ya en Melquisedec, en Moshe Yeshua, pues hay que obedecer a Elohim. Hay que obedecer, hay que esforzarnos para eso, hay que tener pues valor para esto. De hecho, si usted está muy enferma, no, pues. Pero usted dice, ay, no, mire, mucho charco, mucha agua, ay, no, me va a pasar aquí, me va a pasar allá, no. Entonces, ese no es esfuerzo. Va a llover, dice, quizás. Sí. Entonces, ay, no, dice que el niño aquí, que el niño allá, que mi papá, un montón de cosas. Entonces, eso se llama como renuente casi. Renuente. Otros dicen, si tengo carro voy, si no tengo carro no voy. No me mire, dice. Ayer vi a la Mishpajá caminando, pues, y caminando a la Mishpajá, y, vaya, digo, qué todo que no dejan el ajabá de Elohim, pues. Viene a Mishpajá caminando ahí, va. Vieran que yo me quería bajar también de mi carro y caminar, pues, con ustedes. Créanmelo, sí, de mi carro, digo yo. Yo me quería bajar cuando viene caminando ahí. Sí, no me sentí, no pité, le decía, él no pité, que me siento mal. Entonces, qué todo, Bajín, qué todo. Que Efraín tenga ese sentir siempre, ese sentir de que venga lo que venga, usted sigue en obedecer a Elohim. Sí, qué todo. Y si usted tiene algo urgente, pues, que hacer, entonces Elohim lo sabe. Elohim lo sabe. Pero usted esté lamentándose en su casa, ay, no pude ir. No va a estar contento viendo televisión ahí en la casa, o en la hamaca. Entonces, esa es la cuestión, que usted se preocupe, que nos preocupemos. Y lamentarse cuando no puede estar acá. Eso es. Así que, miren ustedes, los Levín, pues, como repetimos, esa fue la labor de ellos. Tratar de servirle a Elohim y servirle a la Keilah. De hecho, los parámetros de esta parashá es bastante, los puntos son bastante largos, miren. Les recuerda en el 9 de la Pesach, de la Pascua, están recordando ahí que no olviden realizar o llevar a cabo la Pesach y darlos por los detalles de que tiene que ser siempre en su tiempo. No se olviden, hijos de Israel. Y ahí aparecen unos que andaban de viaje o que estaban impuros. Entonces les establece a ellos una segunda pesa. Ojo, no nos vamos a equivocar nosotros de este tiempo y vamos a querer hacer en otro mes otra pesa que no corresponde. Esto fue exclusivo, por eso vamos hablando así, exclusivo para las 12 tribus de Israel, descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo encuentra en el 9:9. Aquellos que deseaban una segunda pesa. Eso no corresponde en estos tiempos. Luego tiene en el S las trompetas de plata. En el 11, en el 10:11, aconteció que en el segundo año, en el mes segundo, en el Yom 25 del Jodesh, la nube se levanta sobre el Mishkan del Edut, y los hijos de Israel parten según el orden de marcha en el desierto Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Qué pasa ahí? Israel, como ya está instituido la Keuná, ya está finalizado, están ungidos, todo está listo. Entonces ellos parten del monte Sinaí. Caminan ellos por el Midbar y van a venir momentos angustiosos y preocupantes para aquellas tribus de Israel. Miren ustedes lo que viene acá. Aquí hablaron que habían hecho tal como Elohim había mandado. Allí todo estaba en Shalom, todo estaba en Sinjá. Los levitas contentos, los de Israel, tenemos un representante. Tenemos a Moshe, tenemos al otro, a Aarón. Y aún Moshe le dice a su suegro, Jitro, ¿y por qué no te vas con nosotros, Jitro? ¿Por qué no te vas con nosotros? Entonces Jitro, no, yo no me puedo ir, yo me voy para mi Aretz. Él tenía un poco de bitajón en Jitro que les ayudase.
Pero Yitro, ojo, no se fue con ellos. ¿Por qué no se fue con ellos? Porque Yitro fue de la tribu de Madyan. ¿De dónde él? De Madyan. Él fue de Madyan, no fue de las 12 tribus de Israel. Así que Yitro nunca fue israelita, ni judío, peor. Ya. Entonces empezaban a caminar, ¿no? Así que se nos quite eso, que Yitro se convirtió al judaísmo, ¿no? Aquí claramente dice que se fue a Suárez. Sí. No, él no fue, porque él, pues, siempre, se ve por ahí que dijo Baruch, de momento Baruch sea Yahweh. Sí, eso cualquiera lo dice, ¿no? Sí, eso cualquiera lo dice hoy, ¿no? Ajá, Baruch, Yahweh, cualquiera lo dice. Entonces eso fue lo que hizo. Es lo que habló. Hoy me doy cuenta de que Elohim de Israel es más poderoso que todos los poderosos, habló él. Así habló él. Pero, discúlpame mucho, yo me voy para mi Aretz, me voy para mi tierra. Quizás haber más idolatría, o quizás. Entonces se fue para su área. Así pues, camina Israel. Como hablamos, todo estaba todo. Todo estaba encijado. Todos obedecían, pero no dicen ahí. Aparentemente obedecen. Pero mira, Jotí, mira, a lo más caminar, usted en el capítulo 11, comienzan las quejas. Lo que le estaba narrando de lo anterior, si lo quiere ver, está en el 10:29 del libro de Números, de Yitro. Aní pasado Hayón al 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Yahweh, y cuando lo oyó Yahweh, se enciende su ira, y el fuego de Yahweh cae, arde entre ellos, y consumió un extremo, una parte del campamento. ¿Están escuchando? Estamos viendo la historia de aquellas tribus, y cómo nos sirven a nosotros, como casa de Efraín. Entonces, mire, luego en la adversidad, cuando vino el problema, ahí empezó la queja. Acá no, aquí anteriormente no, sino que empezaron a decir, no tengo carne, quiero carne, no tengo pescado, no tengo pepino, no tengo agua, no tengo nada. Y a quejarse, pero no una queja, sino como un reclamo ante Moshe. A quejarse, a murmurar. Miren ustedes qué peligroso eso. Sí, miren a la queja, el murmurar en contra del Ac, murmurar en contra de la Jot, incluso murmurar en contra del líder. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hay un ser todopoderoso, Yahweh Elohim, está observando, está oyendo todo eso. Pues sí. Entonces, eso fue lo que acá pasó, aunque acá habla que el populacho fue el primero en que empezó a quejarse. El populacho significa los extraños, los extranjeros que iban entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces el pueblo, pues, se queja en la adversidad? Y mire qué cosas. Adversidad, cuando el adversario, la adversidad aprieta, o lo hace, viene algún problema complicado en su vida, Sohaín, quizás de enfermedad, quizás de pobreza, quizás su mispajá, su misma familia, entonces que no encajan ahí, o algo que pasó. Entonces en ese momento es probablemente que usted, si no está muy seguro de la enseñanza, si no tiene asegurada esa firmeza, entonces es probable que usted se quede a la mitad del camino. O empieza a decir, ahí no me quieren los ajín, no me toman en cuenta. Y se frustra, ya no, quizás no va a lograr llegar ahí, no va a lograr terminar ese. Entonces eso es lo que está pasando. Y aquí en el momento que está feliz, que está en Shalom, usted eleve mucho a Yahweh y eleve mucho a Moshe Yeshua, lo eleve tanto que llora y canta. Pero cuando viene la adversidad, ¿qué pasa? Ahí quiere irse corriendo. Entonces, no, amada Kehila, no. Hay que tener la seguridad de que Yahweh
así como cuidó a aquellas tribus, y así como los probó a aquellas tribus, pues igual va a acontecer con cada uno de nosotros, para que aprendamos, para que maduremos, para que no nos vayamos, pues. Porque ellos aquí, en la adversidad, empezó la queja. Por ahí oigo aquí, que hay un refrán, un hablar que dicen, que a veces somos llamarada de tusa. Ajá. Como la tusa está bien sequita, rápido se enciende. No sé cuál es la parábola iba, se enciende. Pero luego aquel esh que despide, luego se acaba. O sea que no tiene mucho esh o, ¿cómo se llama? Aceite del Ruach HaKodesh, que esa menorá que representa, y su aceite representa el Ruach HaKodesh que hace arder esas lámparas. La debe mantener. Así que esa llama que hay que mantenerla fuerte. Fuerte siempre, siempre. Que no sea solo el comienzo. Hay que recargar. Hay que ponerle energía otra vez. ¿Cómo la va a recargar? Con el aceite del Ruach HaKodesh. Aceite del Ruach HaKodesh. Así pues, mire usted, ahí puede ver usted en el 11, y lo dio Yahweh y se enojó tanto. El 2, entonces clamó el pueblo a Moshe, entonces el pueblo a Moisés, y Moisés hizo tefilá y el fuego se apagó. Aquí por el ajabá de Moshe hacia el pueblo fue que Elohim se calmó, porque él le hizo interceder por el Am. Y así viene murmurar tras murmurar. En el capítulo 12, usted ve que la misma familia de Aarón, de Moshe, se ponen en contra de Moshe. En el capítulo 12, Miriam se pone en contra, molesta porque ella ve que todos son kedoshim. ¿Y por qué únicamente Aarón es? Si también nosotros somos kedoshim. O mira Moshe, o más bien hablado, mira Moshe, ¿por qué te casaste por qué te llevaste a esa muchacha? Bueno, más que todo ese fue el punto de ella. Le reclamó a Moshe que por qué se había casado con una mujer cuchita, ¿no? Que no fue del pueblo. En sí ese fue el reclamo de ella. Pues quizás bajo el punto de vista viéndolo a ella, pues que tenía celo, quina ella, de Elohim, ¿no? Puede ser. Sí. Entonces, ahí en el 12 ve usted que estuvo en contra de Moshe. Y aquí nosotros no podemos decir nada, pues. Pues sí. Si Elohim, pues aquí se lo había aceptado un tanto a Moshe, ¿qué vamos a hacer? Entonces se ve el reclamo de Miriam. Entonces Miriam y Aarón, hasta Aarón, hablaron en contra de Moshe por causa de la mujer cuchita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cuchita. Y hablaron, es cierto que Yahweh ha hablado únicamente por Moshe, no ha hablado Gan por nosotros. También ellos se creían Kadosh o Kedoshim. Sí, hemos hablado todo. Mire a Melki, qué problema, Gadol, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros aún no las entendemos, no las comprendemos. Sin embargo, nosotros como Casa Efraín, todas estas cosas debemos de entenderlas bajo la mirada del Ruach HaKodesh. ¿Y qué plan quería mostrar Yahweh al permitir esta clase de mezcla en estos personajes tan importantes como lo fue Moshe? Porque Moshe acá habla que fue el personaje más importante de aquella época. Imagínense, más humilde, más sencillo. Tanto así que Yahweh platicaba con él, pues. Con él fue la richoná vez que Yahweh lo llama. Entonces, Moshe desempeñó un gadol privilegio, pues. Allá en Ibrim 3.1.6 lo leyó la Jot. Qué grande, qué gadol fue Moshe. De tanta cabot que se vistió Moshe. Pero aquí Miriam, pues no le parece ese momento tan. Y felicitaron a Miriam. ¿Qué dice la Jot? Que no la felicitaron a Miriam por eso.
Oh, tenés razón, Mirja. Tenés razón, Aarón. Ah, pues sí. O sea que el castigo fue la lepra. El que le demandó pues con un castigo. Oigan ustedes, siempre cuando nosotros somos renuentes y nos oponemos y empezamos a murmurar o a brincar mal, entonces siempre viene una pequeña demanda. Aquí usted lo observa. Usted siempre, todos nosotros, escudriña sus caminos. Piense cómo está caminando, tía. Piense, siempre tome tiempo para pensar cómo están caminando. ¿Cómo me estoy comportando? Quiero ver si estoy todo, quiero ver. Sí, eso, analicémoslo cada uno. ¿Cómo está caminando? Antes. Miren ustedes. Elohim deseaba pues restaurar. Es que ahí vamos. Deseaba restaurar aún. Deseaba cambiar. ¿Qué no sienten ustedes eso para ustedes? ¿Cómo uno va a querer que Elohim no vaya cambiando y que vaya cambiando? De ser una persona mal hablada, con impulsos malos, pues, violento, que me quiera ser una persona tranquila. O sea, ¿acaso no quisiéramos eso? ¿Ah, que sí? Pues cambio, eso es lo que deseaba. Sin embargo, a veces, pues, la Isha, el humano, se empeña en que puede arreglárselas por él mismo. Y ese es el problema. Y eso es lo que los hijos de Israel hicieron. Así que miren, ya hablamos un poquito de esta parashá, que tiene puntos bien importantes, demasiado importantes, que podríamos seguir hablando de ellos. Como vemos que Elohim traía, pues, venía caminando, y miren cómo venimos caminando con ellos. Tanto es así que vamos a ver que cómo se muestra, cómo se ve a partir de esta Hebreo Yamín en el caminar de ellos. Vamos a ver ustedes la soberbia patente que se mira cómo se mira en los periquín que vienen, y que ese mal rúa se va a mantener. Oigan bien, ese rúa se va a mantener con el deseo siempre de regresar a Misraín. O sea, eso lo vais a observar ustedes en esta parashá. Vamos con esto en mente, como todo está encadenado, podemos decir enlazado, queremos ver un poco, no perdernos del tema, y queremos ver qué está pasando en Zacarías, en el libro de Sejarjá 12, 13, 4 al 7. Entonces, como ahí están los textos, ¿no? Están los textos, ahí están. Y miren, imagín, para que nos vayamos preparando, ¿no? Debemos de saber esto perfectamente, que todo este principio, este comienzo, pues, que estamos viendo acá, Ohel Moed, o el Mizkan, ¿sí? Mizkan, más tarde este Mizkan ya no iba a ser movible, ¿sí, va? Porque era tránsito, y ya no ser movible, sino que se iba a establecer prácticamente en lo que es Eres de Canaán. Al establecerse en Eres de Canaán, para poder siempre proseguir y que el pueblo no dejase su identidad, escuchen bien, para que siempre tuvieran una identidad ellos y que alguien nos representase, entonces se iba a construir un templo. Entonces eso es lo que quiero que veamos, pues. Yo creo que usted no se pierde, por eso le hablo, en este hilo de historia hay que caminar, no hay que quedarse a la mitad del camino, porque Elohim lo lleva ¿para dónde? Para Canaán. Sí, para allá lo lleva.
Entonces, de hecho, Elohim estaba tratando de hacerles una casa gadol grande a ellos, un lugar donde los leviín fueran felices, las terumot, los bicurín, las primicias que le llaman, las maaserot y todas las terumot. ¿A dónde iban a ir a parar? Al templo para los leviín. Ajá. Ahí a ellos, miren, enteramente eran los primogénitos. Siempre seguían siendo los representantes de Yahweh. De hecho, en la Nebuá, ahí venían primogénitos, ocultos, ¿no? Miren cómo está esto. Sin embargo, vemos que el Rúa que hemos estado hablando, el espíritu, mal, de no querer servir a Elohim, eso que hace, hay una historia tan gadol, ¿no? Hace una historia gadol acá. Entonces, ¿qué pasa? Que Shlomo, David, más que todo David tuvo el pensar hacer un lugar para Yahweh, para el pueblo, un lugar hermoso, hermoso, Yofi, elegante, ¿no? Elegante, ¿cómo haber sido ese gran templo, ¿no? Ese Midash, ¿cómo haber sido eso? Sus recámaras, todos los implementos que se tenían allá en el desierto, pues la menorá ahí fue colocada, el símbolo de la menorá. Han de haber sido varias, puede ser. Sí, no eran de etz, de puro oro. Así que eso fue bello, pues, hermoso. Sin embargo, los hijos de Israel no se preocuparon. El pueblo en sí ya no se preocupó por ese lugar. ¿Por qué? Porque siempre vino a ellos que había que atender el campo, que había que atender las vacas, que había que atender todo, que había que atender la familia, que había que atender, ver a los otros poderosos. O sea, descuidaron otra vez aquel mataná, aquel regalo, lo descuidaron otra vez. Miren. No. Como siempre en cada parachá, hablamos de la forma en que ellos se comportaron. Y es por eso, miren ahí, que Elohim les destruye su lugar, pues. Sí, el Beit Hamikdash. Entonces, no es que él lo iba Elohim lo iba a destruir, sino que lo que hace es levantar a hombres poderosos del planeta para que hagan esa conquista a Jerusalén y así quitarles el templo. Hombres conquistadores. Pero sin embargo, ni lo que deseo que ustedes comprendan que, miren, los hijos han ido luchando, pues, de descendencia en descendencia, para ayudar. Eso es. Así que, por eso es que ya no puedo, no aguanto más, habló Yahweh. Ya no aguanto más con las tribus. Entonces los vamos a deshacer de estas tribus. Y ese fue el problema. Y es por eso que ustedes conocen parte de esta Brej Hayamim, cómo Elohim pues aparta primeramente a las tribus, a las 10 tribus, que usted sabe mucho de eso. Tal vez los oyentes, algunos no saben de Brej Hayamim, y que él separa a las tribus, pues. Entonces, únicamente deja la tribu de Leví, Judá, ahí en Jerusalén. Sin embargo, como hablamos, ¿quién viene a llevárselos? ¿Quién viene a destruir Jerusalén, el templo? Entonces viene el imperio babilónico y se acaba. Se acaba lo precioso, lo hermoso, se acaban los hijos de Israel y se acaba todo eso. Entonces los neviín les hablaban a ellos que volviesen de los malos caminos, mas ellos no hablaban, más ellos no acataban. Es más, caían mal los profetas, los neviín, los personajes de Elohim caían mal con el pueblo.
cuando les hablaba Dabar de Elohim, caían mal, como seguramente nosotros caemos mal con muchos, por hablar estas cosas, la Emet. Probablemente caemos mal cuando les hablamos que ya en el tiempo de Mashiach no habrá templo, ya no hay Cohen de Leví, pareciera que caemos mal. A veces caemos mal cuando Elohim nos quiere hacer cambios a nosotros, nos quiere ordenar también entre nosotros. A veces caemos mal con muchos de los ajín, porque nosotros les decimos que hay que hacer cambios. Así les pasó allá. Entonces no despreciaban a los Nevín, sino que despreciaban a Yahweh. Y vino pues 70 años y aquello es destruido, lo precioso. Sin embargo, Elohim deseaba siempre, miren que Elohim, que hubiese techubá, que hubiese un restaurar, que hubiera un restaurar. Y eso es lo que nos muestra el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías aparecen unas visiones de este personaje de Zacarías. Y en la visión Zacarías, en el capítulo 4, usted lo ve ahí, él ve una menorá. Oigan usted, él ve una menorá. Según lo que se le mostró a él. El libro de Zacarías, César, ya. El tiempo se me va terminando poco a poco. Entonces el mala que hablaba conmigo me volvió y me despertó. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me habló, ¿qué ves? Y contesté, aquí veo una menorá, toda de oro con un depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada uno de las lámparas que tiene encima. Y además él vio 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Entonces, ¿qué iba a significar todo eso? O sea, ¿qué podemos entender de todo esto? ¿Por qué se repite otra vez la menorá? ¿Qué significado entonces tiene la menorá tan importante? Así que en sí, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es, oigan bien, lo que estamos viendo es esto, que estaba llegando el momento, ¿sí? El momento de los 70 años cautivos en Babilonia, estaban a punto de ¿qué? De cumplirse. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que los hijos de Israel, bueno, aquí la tribu de Judá nada más, la tribu de Judá y la tribu de Leví y un poquito de Benjamín, iban a retornar a Eres de Canaán. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es lo que estaba a punto de acontecer. Entonces, esto se le está mostrando a Zacarías. Zacarías está viendo a una menorá. Y que esa menorá tenía 7 lámparas, ¿sí? Y que tenía 7 lámparas y que además al lado de esa menorá habían dos olivos. Fíjense. Zacarías, como muchos, preguntamos, pero ¿qué es eso? No entiendo qué es eso. Sí, ¿qué es eso? No comprendo qué es eso. En sí, lo que estaba pasando es que eso representaba una davar, oigan, un mensaje que iba a ser llevado a personajes para que ellos hiciesen el permiso, oiga bien, de que Yaruchalay y el templo fuese reconstruido una vez más. O sea, eso significa esto. No sé si lo logran ver. Aquí se lo va a detallar. Por eso él no sabe qué es eso. Pero eso significaba que había col de Yahweh.
había rúa de Yahweh que iba a permitir que dos personajes restaurasen, que tomaran el control y restaurasen otra vez Jerusalén. ¿Sí? Usted ve acá en el 4:4, continué y hablé, el malá que hablaba conmigo, habló, ¿qué es esto, Adón mío? Hablé, ¿qué es esto, Adón mío? Responde el malá que hablaba conmigo, ¿no sabes qué es esto? Y contesté otra vez, Zacarías, ya, no sé, Adón mío. El 6, continúa él, el malá que me habló. Esta es la dabar que Yahweh, la dabar de Yahweh va a Zorobabel, Zerubabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi rúa, habla Yahweh Sebaot. Entonces, ¿qué significa eso? Es la dabar que iba a quién? A Zerubabel. Zerubabel fue un wish de la tribu de Judá. O sea, ¿quién ellos iban a reconstruir? Pero hoy también a construir el templo, el Mitash otra vez. Es importante que usted logre entender esto. Que no iba a ser a través de conquista, no iba a ser a través de la espada, no iba a ser a través de humano, sino que iba a ser a través del Rúa de Yahweh, que iba a permitir tocar a estos varones para que volviesen a Jerusalén. ¿Sí? Ustedes saben de que un remanente volvió, después de los 70 años, volvió un remanente a ir de Canaán para reconstruir. No volvieron todos, sino que fue un remanente. Y además cuando regresaron tenía miedo de reconstruir el templo, el Beit Hamidash. Entonces, por eso, no iba a ser con pleito, con violencia, con fuerza, sino iba a ser con el Rúa de Yahweh, que se iba a reconstruir una vez más. Ajín, esta cosa es de Rúa. Esta cosa no es a la fuerza. Si alguien está a la fuerza, no le va a funcionar. Eso téngalo presente a Jod y a Aní, todos. Esto no es así. Es que, ¿cómo dice aquí? Con el Rúa de él. De todo. Eso fue lo que estos varones fueron llenos del Rúa de Yahweh. Pero la fuerza, no es que me gusta ver a la fulanita y la voy a abrazar. Que el moreo, por el moreo voy a ir nada más. O voy por el rabino, nada más. Esto no es así. Que me vean, que hago aplauso. No. Tiene que ser bajo el Rúa. ¿Sí? Eso es lo que habla acá. Así que se acaben los pleitos, que se acabe todo. Todo tiene que ser así, bajo el Rúa. De hecho, a muchos de nosotros, el Rúa de Yahweh nos tocó, nos llegó, y por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos acá, Jotí, por el Rúa de Yahweh. Y así Elohim va a seguir buscando, tocando con el Rúa de él a muchos. Y es probable que hagan su regreso, su retorno. ¿Cómo iban a regresar aquellas tribus de Israel? Que fue una figura. Zerubabel, este Babel, significa nacido ¿a dónde? En Babel. O sea que este varón nació en Babel. Mire desde a dónde se manifestó. No fue engendrado en el de Canaán, sino que fue engendrado en Babel. O sea que de Babel vino la Abraham en este sentido. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿O no hemos nacido nosotros en una gran Babilonia? En un gran Egipto. El Rúa le llegó allá y el Rúa nos ha llegado a nosotros. Para poder reconstruir, para poder restaurar el nuevo Mishkan. Escuchen todos. No debemos de quedarnos allá en el primer éxodo, sino que tenemos que llegar a la segunda etapa, que es el segundo éxodo.
De hecho, Zorobabel iba a contar con el Cohen Hagadol llamado Yehoshua. ¿Sí? Iba a contar con Yehoshua. Ahí lo leímos en el capítulo 3, ¿no? Yehoshua estaba mal vestido, Jotí. ¿Por qué cree que estaba mal vestido? Porque estaban mal las tribus. Pero Elohim iba a revestir a Yehoshua, el Cohen. Lo iba a revestir. Entonces ellos dos iban a elaborar Yehoshua y Zorobabel. Juntos iban a dar a cabo ellos, bajo el mando de ellos, el reconstruir el Beit HaMikdash. ¿Sí? O sea, eso es. Entonces, por eso aparecen dos olivos. Uno a la derecha y uno a la izquierda de la menorá. Porque eso es parte del anuncio, del preparo, o de lo que Yahweh preparó para poder llevar a cabo ese restaurar y ese volver de aquellas tribus a Eres de Canaán. Quizás hay mucho que hablar sobre esto. Decirles que Zorobabel fue de la tribu de Judá. Y Yehoshua, Josué, este es Cohen, de la tribu de Leví. Sin embargo, este Shem de este varón, de este Cohen, es igual al de Mashiach Yehoshua. Por eso me extraña a mí que muchos hablan, es que ese nombre no se encuentra en las escrituras hebreas. No se encuentra. Por eso el nombre no es Yehoshua, dicen muchos. Pero aquí está el nombre. Oigan ustedes, aquí está el nombre de Yehoshua, quien fue el precursor, el restaurador del Mikdash, del templo. Y aquí habla que fue una figura. Estos varones son figuras proféticas. Zorobabel y Josué, Yehoshua, son figuras proféticas. Aquí está el nombre de Yehoshua en este varón. ¿Qué significa Yehoshua? Yahweh rescata. Yahushua, Él rescata. Yahweh rescata. Aquí está. No sé si se logran entender. No está, dicen. Unos dicen es Yeshua. Es Yeshua, dicen uno. Otros dicen Yahshua. Aquí claramente dice Yahushua, Ya. Claro, ahí se lee Jehová, se lee ahí. Y por eso muchos piensan que es Jehová. Pero realmente la Yud se lee Yahushua. Nosotros como cristianos decíamos, no es que es Jesús, decíamos nosotros. Cuando vino Mashiach Yahushua, es que es Jesús, es que es Jesús, es que es Cristos. Entonces, este varón de Zacarías, este varón que se ve aquí en el relato de Zacarías, el Cohen, es nada más y nada menos que un ser simbólico de que más tarde Elohim iba a llevar a cabo su plan de Geulá e iba a terminar con el castigo de aquellas 12 tribus de Israel para levantar una nueva oportunidad de regreso, de retorno. ¿Sí? Eso es. No sé si me doy a entender. Por eso es que cuando vino Mashiach Yahushua, entonces él llevaba un Shem, un nombre. Un nombre de parte de su Abba, Kadosh. Un nombre con sentido, pues, con sentido. Un nombre de oficio que le llaman. Que se conozca que su actividad es que Yahweh venía a rescatar. Eso es. Ahora le pregunto, ¿le cuadra a usted o no le cuadra? En ningún momento podía ser Jesús. Cuando Pablo se le presenta la visión, habla que le habló en lenguaje hebreo. Y le habló, yo soy Yahushua, a quien tú persigues, en el libro de Hechos. De hecho, muchos hablan de que allá no podía existir Yahushua, que no sé cuánto, que no puede existir. Lo único que el Shem ya venía anunciando, su nombre se venía como ya queriendo venir en Nebuá, en profecía.
Y que al venir Mashiach Yahushua, entonces ahí se iba a cumplir. Porque Mashiach Yahushua no fue para operar o para laborar en aquel tiempo de las 12 tribus de Israel, sino que él iba a operar como un nuevo Mishkan, como un nuevo templo. Claro que ya estamos finalizando. Tengan paciencia un poquito. Tengan sablanut un poquito. Pues sí, tengan sablanut. Hay datos de años de el libro de Daniel, profecías, cuántos años desde esa orden dada de construir el templo, y cuántos chanín, más o menos 70 semanas, como 490 años aproximadamente. Desde ahí, mire, desde dada esa orden, de esa orden, 490 años después aproximadamente, aparecía el Mashiach Yahushua, el nuevo Cohen Hagadol. Aproximadamente por ahí, hasta con datos precisos, en el momento que él fallece, en la Pesach, ese 14 del mes de Nisan o Aviv, que él fallece, que leyó la Jotí. Entonces, hasta ahí estaban ubicados en Chanín, como proyectados desde la orden dada del Mishkan, cuando se da la orden dada de reconstruir aquel Mishkan, y cuánto tiempo de ahí para acá el Mashiach iba a venir, y que iba a sufrir la Mavet, según Daniel 9:27. Ok, como el tiempo se me termina, prácticamente se me acabó, decirles que para eso pues Mashiach le ordenó al remanente de la casa del sur, cuando vino Mashiach, que los encontró, que no les cuadraban las nebuat, las profecías, le hablaba uno de ellos: oye, Rabí Nicodemo, si quieres entrar al nuevo orden, tenés que nacer de nuevo, tenés que volver a empezar, óyeme. Y eso fue lo que no quisieron mucho. En el 3, me parece, del libro de Yohanan, que usted conoce. ¿Cuál es la clave? Tenés que volver a empezar. Tenés que actualizarte. Tenés que renacer. ¿Cómo voy a renacer? Me tengo que meter en el vientre de mi hija. ¿Cómo es eso, Mashiach? Tenés que nacer del Mai y del Ruach. Y aquí estoy, Aní, para ayudarte cómo lo vas a hacer. Porque Elohim no quiso aquellas tribus. Ahora quiere las tribus del primer Éxodo, que se las ubica casa de Efraín, el primogénito, el mejor, para que podamos volver. De hecho, aquellos de allá no hicieron ese comprender, pero Mashiach estaba hablando de volver en Rúa y en Emetz. Y aquí estamos por la voluntad de Yahweh. Aquí estamos muchos ya, y muchos allá en Guatemala, en la capital, en México y en todas partes. Y contentos de ser casa Efraín, contentos de que nos libramos de la materia. Y de aquí hasta las 6 vamos a terminar Shabbat. No se vaya temprano, hasta las 6. A mí a las 6 estuve aquí ayer, y hoy hasta las 6 se los permite. No se vaya, hombre, ahí, si no pasa nada. Sí, vaya, la vamos a ir a dejarles. No se vaya a la 1 ni a las 3, no se vaya. Aquí guardemos Shabbat juntos. Sí. Contento. Pues ninguno se va a ir. Aquí nos vamos a estar. No, es que mira, están mis hijos, y no, los niños están cuidando y guardando, pues. Hasta su nieta cuidándolos. No es Efraín hijo precioso para mí. ¿Sí? No es que me den un cheque de $40,000. No es que me dé el pago, el patrón. Pero no creo que no se lo dé. Contentos de ser Efraín entonces, por Mashiach Yahushua. Amén, amén.
Shabbat Shalom, la cabeza para Yahweh. Beshem Mashiach Yahushua. Amén, amén. Tómate después otro palo y escribe en él: Haya José, palo de Efraín.